Quería contarte cómo en algún momento de mi vida me gradué de víctima profesional. Sí, como lo escuchas. Hubo un momento de mi vida donde hubo un quiebre importante en mi relación. Sentí que mi matrimonio estaba pasando por una de esas noches oscuras del alma y por supuesto clamé al Señor. Una amiga me llevó a la iglesia, me invitó a ver al Señor de otra manera y yo dije, aquí está la solución. Él va a transformar a mi esposo. Pero ¿sabes qué? Entendí que yo no estaba pidiendo un milagro. Yo estaba queriendo que alguien más se hiciera cargo del proceso. Y el Señor, por supuesto, lo identificó. Y me dijo, no, yo te escucho, pero no te voy a hacer caso. Yo tengo un plan mejor que el tuyo. No me gustó para nada la respuesta. Yo quería rapidito una solución. Yo no quería que me enseñaran a pescar. Yo quería que me sirvieran el pescado limpio y listo para comer. Pero Dios, que tiene un plan más grande y mejor que el mío, siguió insistiendo con amor y con paciencia. Y me dijo, no, Gaby, el proceso arranca adentro de ti. Desde tu transformación vas a poder impactar a los tuyos. Pero la primera persona a la que vas a impactar es a ti mismo. Necesito que sueltes el pasado. Necesito que revisemos esas creencias limitantes, esas creencias que te están atando, que son como esas cadenas, esas amarras que no te dejan ser. Y soltar no significa dejar de honrar. Soltar no significa dejar de amar. Porque en mi cabeza deslastrarme de muchas de esas creencias significaba poner en tela de juicio lo que mis padres me habían enseñado. Y eso era como un imposible para mí. Pero poco a poco fui entendiendo que esas cosas que ellos dejaron en mí debían florecer. Dejar aquello que me funcionaba para mí aquí y mi ahora, pero también podía soltarlas y dejar ir aquellas cosas que ya no se correspondían. Y no pasaba nada. Ese soltar no significaba dejar de amar. Y desde allí hubo paz en mi corazón y el camino comenzó a clarear. Esa noche oscura del alma comenzó a transformarse. En medio de ese ruido tuve que detenerme, tuve que empezar a escucharme, tuve que empezar a reconocer incluso cuál era mi lenguaje de amor. ¿Por qué? Porque a veces siempre lo aplicamos afuera y se nos olvida que el diálogo más importante y más resonante con el que nos enfrentamos todos los días es con el que ocurre aquí, con la loquita de la casa. Entonces hay que empezar a entrenarla en esa forma de hablarnos para que realmente el mensaje llegue y no se desvirtúe haciendo lo que se le ocurre. Tenía que entrenar a esa voz que me hablaba 7 por 24. No fue fácil, hubo llanto, hubo dolor, porque al final estaba perdiendo como mi identidad. Me había formado como una mujer fuerte, autónoma, resolutiva, que tenía todo bajo control. Y de pronto me sentí como una niña frágil y vulnerable. Aceptar ese nuevo rol no me fue nada fácil, pero nada. Y por supuesto, la película de terror comenzó. Desde ese miedo profundo busqué anestesiarme con cosas externas, con el alcohol, hundiendo mis preguntas y mis lágrimas en un pote de Nutella. Y la luz se fue apagando. La puerta se cerró y me sentí absolutamente sola. Pero lo bonito de la historia es que en medio de esa oscuridad y en medio de esos desiertos, Dios no nos desampara y con paciencia se sienta al lado tuyo, hasta que finalmente decides escuchar su voz y entiendes que eso que estás viviendo no es un castigo, no te está hundiendo más. Es un puente que te va a llevar a reconocer que existe una mejor versión de ti, que solamente está esperando que le des OK
al botón de actualizar. Y aunque Dios no me sacó de un solo jalón de ese hueco, sino se sentó pacientemente conmigo noche tras noche, llanto tras llanto, también en medio de esas noches comprendí que esa frase de decir no puedo fue la frase que me dio la mayor libertad de mi vida. Hacer las paces con ser vulnerable abrió las puertas a nuevas oportunidades, a una nueva forma de ser y puso en on ese proceso de actualización del software de mi vida. Y hoy esa nueva versión de Gaby se instala y poco a poco va avanzando en su proceso. Y digo que es un proceso porque el Señor mismo nos dice en su palabra que Él nos va perfeccionando y que solamente cuando estemos el día de mañana en su presencia, el proceso habrá terminado. Pero lo importante es que está en marcha y que además aprendamos a disfrutar de ese proceso. Aprendamos a conciliarnos con Él, a hacer las paces con los no sé, con los no puedo, con incluso las equivocaciones, con los errores, dándole un significado diferente, porque más allá de ser el final, son el principio de un nuevo proceso. Son esa chispa que te dice por aquí no, por aquí sí. Así que no son algo que te resta, sino que te suma, porque ya sabes por dónde no meterte para no volver a equivocarte. Sin duda, el accionar ese botón del no puedo, del no sé, del necesito y del clamar ayuda cambió mi vida, cambió mi historia y puede cambiar la tuya. Así que aquí estoy para que podamos transitar este camino juntas, para que reconozcamos el valor de la vulnerabilidad, de los no sé, que hagamos las paces con la carrera, que soltemos el control y creamos que Dios está con nosotros. Sobre todo, que todas las cosas que vivimos nos están ayudando a bien, están moldeando nuestro carácter, están formándonos como mejores personas, nos están transformando en ese ser que Dios visualiza desde el primer momento, desde que nos creó, porque tú y yo tenemos propósito y está en nosotras decidir descubrirlo, conquistarlo y accionarlo. Así que bueno, transitemos juntas este camino. ¿Sí va? Nos vemos entonces en la próxima.